Toca ahora hablar del amante de Lord Byron, por aquel entonces, Claire Clairmont, presente en la famosa reunión en Villa Diodati y hermanastra de Mary Shelley. Claire fue la que ideó el encuentro del grupo en Suiza, pensando equivocadamente que su vínculo con los Shelley iba a reforzar su unión con Byron. Claire persiguió incansablemente a Byron en Londres hasta que consiguió ser su amante. Una vez en Villa Diodati, punto de la reunión en Suiza, Lord Byron la ignoró completamente, creando una palpable tensión emocional en Claire, que además estaba embarazada de un hijo de Byron, una niña llamada Allegra, que por desgracia tendría muy corta vida, y de la que hablaremos con más detalle en unos minutos. Byron dudaba de su paternidad sobre Allegra porque sospechaba que Claire podía haber estado involucrada con otros hombres, inclusive Percy Shelley, el marido de su hermanastra Mary. Tanto Mary como Claire provenían de una familia con una reputación poco convencional. La madre de Claire y su padrastro, William Godwin, el padre de Mary, vivían bajo el paraguas de amor libre. De hecho, Percy, Mary y Claire vivieron juntos en una relación no monógama durante la mayor parte del periodo de 1814 hasta 1822. El amigo del círculo, Thomas Jefferson Hogg, bromeó en una ocasión sobre Shelley y sus dos esposas, lo que indica que era algo conocido en su círculo íntimo. Mary, esposa de Shelley, tenía celos y expresaba irritación con la presencia constante de Claire. Las tensiones entre ambas mujeres se volvieron tan intensas que Claire fue invitada a irse en 2 ocasiones diferentes. Sin embargo, no fue hasta 1823, un año después de la muerte de Shelley por ahogamiento, de la que hablaremos en el próximo capítulo 5 de nuestra serie, cuando las tensiones estallaron. Y Claire se marchó de Italia, que era donde se encontraban en ese momento, viajó a Viena y luego a Rusia, donde trabajó como institutriz. Finalmente se estableció en Florencia hasta el fin de sus días. Nunca se casó, pero tuvo amantes y vivió de forma mucho más modesta, comparándolo con cómo había vivido antes, aunque recibió una pequeña herencia que le permitió vivir más cómodamente. Murió en Florencia a los 80 años en 1879 por causas naturales. Fue la más longeva del famoso grupo de Villa Diodati. En un principio fue enterrada en el cementerio monumental de la Misericordia de Antella, pero su sobrino Percy Florence Shelley, el hijo de Mary, hizo arreglos para que los restos de Claire fueran exhumados y reinhumados en el panteón familiar de los Shelley de St. Peter's Church en Bournemouth. Prometimos hablar de la pequeña e inocente Allegra y lo haremos ahora. El año 1822 fue especialmente difícil tanto para Claire como para Byron. En abril, su hija fallece, según la narrativa oficial, de unas fiebres. Y su amigo del alma, Percy Shelley, muere ahogado en junio con solo 29 años. Claire siempre culpó de la muerte de su hija a Byron, que nunca se preocupó de ella, a pesar de tener plena custodia sobre su hija. Desde muy pequeña, Byron la ingresó en el convento de monjas de la Orden de los Capuchinos de San Juan Bautista, en Bagnacavallo, Italia, para desentenderse de ella, sin escuchar a Claire, que se oponía fervientemente a ello, porque desconfiaba de las condiciones en las que la niña estaría expuesta en ese lugar. Su intuición estuvo en lo cierto.
Byron eligió ese convento porque era barato. Para la hija ilegítima que consideraba una carga, buscó una opción económica. Los conventos más baratos solían tener peores condiciones higiénicas. Agnacaballo estaba rodeado de marismas y zonas pantanosas, convirtiéndolo en un criadero ideal para mosquitos transmisores de malaria y bacterias de tifus. Alegra pasó además allí el invierno de 1821-22, uno de los más crudos registrados. Cuando Byron recibió la noticia, en Villa La Franchi, la condesa Teresa, amante de Byron, relató que éste se quedó paralizado y no pudo hablar por mucho tiempo. Sin embargo, pronto recuperó su máscara cínica y escribió que la muerte había sido amable con Alegra, argumentando que su estatus de hija ilegítima la habría impedido ser feliz en el mundo. La llamó pecado sin pecado de un pecado. Lord Byron hizo arreglos para que el cuerpo de la pequeña Alegra fuera enviado a Inglaterra y enterrado en el cementerio de la iglesia parroquial de Santa María en Harrow. Una vez allí, el reverendo de la iglesia se negó a permitir que el cuerpo inocente de Alegra fuera enterrado dentro de la iglesia. Tampoco permitió colocar la lápida conmemorativa que Byron había diseñado. ¿Cuál fue la razón que argumentó? La razón fue la ilegitimidad de la niña y la escandalosa reputación de Byron. Como resultado, Alegra fue enterrada en una parcela sin marcar, en una tumba sin marcar. No fue hasta 1980 que la Byron Society obtuvo permiso para colocar una pequeña placa conmemorativa en la pared de la iglesia cerca del lugar de su entierro. La placa dice: en memoria de Alegra. La muerte de Alegra no unió a los padres, sino que selló su enemistad definitiva. Byron utilizó el fallecimiento para cerrar un capítulo incómodo de su vida con una mezcla de culpa y fatalismo. Claire nunca perdonó a Byron. Su odio fue tan profundo que, a pesar de que 2 años después del fallecimiento de Alegra se produjo la muerte del mismo Byron, Claire mantuvo su odio hacia él hasta el fin de sus días.